Cuando hablamos de trascender el ego, nos referimos a un proceso profundo de transformación interior. Por un lado, implica una liberación interna que nos lleva a cuestionar y a soltar creencias rígidas sobre quienes creemos que debemos ser, muchas veces impuestas por la cultura, la familia o nuestras propias expectativas. Por otro lado, también significa reconocer las limitaciones del ego como estructura. El ego cumple una función de defensa e identidad, pero no puede abarcar la totalidad de nuestra existencia. Trascenderlo no es eliminarlo, sino ponerlo en perspectiva para abrirnos una conciencia más amplia y auténtica conectada con nuestra esencia. Para trascender el ego y abrirnos una conciencia más amplia, primero necesitamos librarnos de sus limitaciones. Esto implica soltar la necesidad constante de controlar todo, dejar de buscar validación externa y cuestionar esa imagen autorrígida que nos dice cómo debemos ser para ser aceptados. Además, es fundamental cuestionar los roles y etiquetas que hemos interiorizado, esos condicionamientos sociales, familiares o culturales que nos alejan de nuestra autenticidad. Solo para desarmar esas estructuras podemos reconectar con lo que realmente somos, más allá de lo que el ego ha construido. Cuando trascendemos el ego, se abre la posibilidad de conectar con una conciencia superior. No es algo abstracto o lejano, sino una forma distinta de estar presentes, con más apertura, compasión y sabiduría. Es una conciencia que no está atrapada en la defensa o en el juicio, sino que observa y se relaciona con el mundo desde un lugar más profundo. Y desde esa conciencia ampliada, podemos vivir una experiencia más auténtica, expansiva y significativa, una experiencia que ya no se define por lo que creemos que deberíamos ser, sino por lo que realmente somos en nuestra esencia. Trascender, en este sentido, es volver a habitar lo esencial. El enfoque transpersonal tiene como propósito fundamental acceder a estados ampliados de conciencia que nos permitan ver la vida desde una perspectiva más profunda, integradora y significativa. No se trata de resolver síntomas, sino de ir más allá del ego, reconociendo que en nuestro interior existen dimensiones espirituales y trascendentales que también requieren ser atendidas. En este sentido, el bienestar no se limita a lo físico o psicológico, sino que incluye también la conexión con el sentido, la unidad y la transformación interior como caminos hacia una vida más plena. La autorrealización, según Abraham Maslow, es el impulso natural que todos tenemos de desarrollar nuestro máximo potencial. Él decía, llegamos a realizarnos cuando nos convertimos en todo aquello que somos capaces de ser. Pero este proceso no ocurre de forma espontánea, requiere una base sólida. Solo cuando nuestras necesidades básicas como la seguridad, el sentido de pertenencia y la autoestima están cubiertas, podemos realmente avanzar hacia niveles más elevados de realización. Desde esa estabilidad es posible vivir con autenticidad, expresar nuestros talentos y anhelos más profundos y contribuir al mundo desde lo que realmente somos, no desde lo que creemos que deberíamos ser. Carl Rogers propuso una visión profundamente humanista del desarrollo personal. Para él, toda persona posee una tendencia innata al crecimiento, un impulso natural para desarrollarse, expresarse y desplegar plenamente sus capacidades. Sin embargo, este proceso no siempre es lineal. Rogers reconocía que el crecimiento puede verse bloqueado por experiencias incongruentes o heridas emocionales que distorsionan la percepción de uno mismo. Por ello, su propuesta terapéutica se centra en reconstruir un autoconcepto genuino, alineado con lo que realmente somos, no con lo que nos dijeron que deberíamos ser. Desde ahí se fomenta una vida auténtica y congruente, basada en nuestros valores personales, necesidades profundas y en una relación terapéutica empática que facilita el florecimiento del ser. El modelo terapéutico del Dr. Paul Scott parte de una visión integral del ser humano, en la que no solo se consideran los aspectos mentales y emocionales, sino también la dimensión espiritual como una parte esencial del proceso de sanación.
Este enfoque busca promover el crecimiento personal y la autorrealización, entendidos como un camino profundo de exploración de la identidad. La terapia se convierte así en un espacio de transformación del ego, cuestionar sus estructuras rígidas y reconectar con la esencia del ser, ese núcleo más auténtico, libre y espiritual que habita en cada persona. No se trata de aliviar el malestar, sino de acompañar a la persona a vivirse con mayor plenitud, coherencia y sentido. La psicoterapia transpersonal propone una mirada ampliada del ser humano. A diferencia de otros enfoques, no se centra únicamente en el síntoma o en la conducta, sino que abraza múltiples dimensiones de la experiencia, como las pueden ver aquí representadas: la mental, física, emocional, social, creativa, intelectual y especialmente la espiritual. En este enfoque se reconoce que sanar no es solo resolver un problema, sino integrar todas estas dimensiones en una vivencia coherente, auténtica y significativa. Además, valora profundamente la relación terapéutica y la vivencia subjetiva del paciente con un espacio sagrado para el crecimiento. Desde este vínculo genuino y presente se abre la posibilidad de transformación profunda. La psicoterapia existencial parte de una base filosófica que busca ayudar a las personas a comprender su existencia de manera más plena y auténtica. No se centra en el síntoma, sino el sentido de vida. Acompaña al paciente en la exploración de los grandes dilemas humanos como la muerte, entendida no como amenaza, sino como una invitación a vivir con más conciencia y plenitud. El aislamiento que nos confronta con la idea de que, en última instancia, somos responsables de nuestras elecciones. El significado que nos lleva a preguntarnos: ¿qué da propósito a mi vida? ¿Qué me mueve realmente? Y finalmente la libertad, que implica asumir que cada decisión marca el rumbo de nuestra existencia. Este enfoque invita a mirar la vida tal como es, con sus luces y sombras, y a construir desde ahí una existencia auténtica, libre y con sentido. La psicoterapia existencial surge en el siglo XX como una respuesta a la necesidad de mirar al ser humano más allá del diagnóstico clínico y los enfoques mecanicistas. Se inspira en la filosofía existencial europea, con pensadores como Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre, quienes reflexionaron profundamente sobre temas como la libertad, la muerte, el aislamiento y el sentido de la vida. Estos conceptos fueron retomados por clínicos como Viktor Frankl, con la logoterapia centrada en la búsqueda del sentido, incluso en el sufrimiento. Rollo May, que integró la filosofía existencial con la psicología clínica, e Irving Yalom, quien sistematizó el enfoque en torno a 4 grandes preocupaciones existenciales. En conjunto, estos autores sentaron las bases de una psicoterapia que no busca curar al paciente, sino acompañarlo a vivir con mayor autenticidad, libertad y sentido. Rollo May fue una figura central en la introducción del existencialismo en la psicología clínica moderna. A través de su obra, integró ideas filosóficas existenciales con una mirada terapéutica profunda y humana. Su enfoque ponía especial énfasis en la experiencia individual, en la autenticidad y en lo que llamaba él coraje de ser, es decir, la valentía de asumir quiénes somos, incluso en medio de la incertidumbre. Uno de sus aportes más significativos fue el concepto de la ansiedad existencial, vista como algo, no como algo patológico, sino como una reacción natural ante la libertad, el cambio y la responsabilidad de tomar decisiones que dan forma a nuestra vida. Para May, la libertad personal y la responsabilidad no son cargas, sino caminos hacia una existencia auténtica y con sentido. En su propuesta, vivir conscientemente implica asumir nuestras elecciones y crear el significado a partir de ellas. Viktor Frankl fue un psiquiatra vienés
y sobreviviente de los campos de concentración nazis, experiencia que marcó profundamente su visión del ser humano y lo llevó a desarrollar la logoterapia, un enfoque terapéutico centrado en la búsqueda de sentido como eje esencial de la salud mental. Frankl observó que incluso en las condiciones más extremas de la vida se conserva un significado y que el ser humano siempre tiene la libertad interior para elegir su actitud frente al sufrimiento. Su propuesta sostiene que la voluntad de sentido, más allá del placer o del poder, es una fuerza motivacional primaria. A través de ella podemos enfrentar el dolor y la pérdida y la incertidumbre desde un lugar de dignidad y conciencia existencial. Su legado nos recuerda que el sufrimiento no nos destruye por sí mismo, sino por la forma en que lo interpretamos. Encontrar sentido es sanar. Irving Yalom es uno de los principales exponentes contemporáneos de la psicoterapia existencial. Como psiquiatra, no solo ejerció la práctica clínica, sino que sistematizó y estructuró este enfoque para que fuera accesible y aplicable en el contexto terapéutico actual. Su propuesta gira en torno a 4 preocupaciones existenciales fundamentales que tarde o temprano todo ser humano enfrenta: la muerte como recordatorio de nuestra finitud, la libertad entendida como la responsabilidad de construir nuestra vida, el aislamiento que nos confronta con nuestra soledad esencial y la falta de sentido que nos impulsa a buscar propósito y dirección vital. El enfoque de Yalom no busca negar estas verdades, sino ayudar al paciente a encararlas con honestidad, para vivir con mayor conciencia, libertad y autenticidad. Es una invitación a reconciliarlos con lo más inevitable y desde ahí encontrar formas genuinas de vivir con sentido. La psicoterapia existencial se estructura en torno a estos 4 pilares fundamentales que atraviesan la experiencia humana y nos invitan a reflexionar sobre el sentido profundo de nuestra existencia. La muerte, a aceptar la finitud de la vida, que no es deprimente sino liberadora. Nos ayuda a vivir con mayor conciencia y plenitud y urgencia vital, valorando cada momento como único. El aislamiento reconoce que, en última instancia, somos los únicos responsables de nuestras decisiones. Esto nos confronta con la soledad existencial, pero también con la libertad de elección. El significado, explorar lo que da propósito a nuestra vida, aquello que nos mueve, nos conecta y nos permite sentirnos realizados. Aquí la terapia se vuelve una búsqueda honesta de sentido, libertad y responsabilidad. Cada decisión que tomamos trae consigo consecuencias y asumirlas con valentía es parte del camino hacia una vida auténtica. La libertad no es evasión, es compromiso con uno mismo. Estos pilares no se imponen desde fuera, emergen en la experiencia misma del paciente y son trabajados con respeto, profundidad y apertura. Después de explorar la psicoterapia existencial y la transpersonal, es importante reconocer que la combinación de ambos enfoques no solo es posible, sino profundamente enriquecedor. Por un lado, la mirada existencial nos confronta con las grandes verdades humanas: la muerte, la libertad, el aislamiento y el sentido. Nos invita a vivir con autenticidad, asumiendo la responsabilidad de nuestra existencia. Por otro lado, el enfoque transpersonal amplía nuestra conciencia, incorporando lo espiritual, lo simbólico y lo trascendente como parte fundamental del proceso terapéutico. Unir estas 2 perspectivas permite un abordaje holístico y transformador, que no solo atiende el dolor, sino que impulsa el crecimiento personal y espiritual del paciente. Esta integración facilita la exploración del potencial humano en su totalidad, promoviendo una vida con mayor sentido, propósito y conexión interior. En conjunto permiten acompañar al ser humano en una búsqueda más profunda de ser quien realmente es. Para cerrar, podemos decir que la psicoterapia existencial y la transpersonal no son caminos opuestos, sino rutas complementarias hacia la autorrealización. Ambas
Integran la búsqueda de sentido con el desarrollo espiritual, ofreciendo herramientas para acompañar al ser humano en su totalidad. Estas corrientes promueven una comprensión profunda del ser, abarcando no solamente lo mental y emocional, sino lo trascendental y existencial. Trascender el ego y enfrentar los dilemas fundamentales de la vida, como la muerte, la libertad, el aislamiento y la falta de sentido, nos permite acceder a una conciencia más libre, plena y significativa. La autorrealización, entonces, no es un destino, sino una forma de vivir en coherencia interna, conectando nuestras decisiones con nuestros valores y propósito vital. En conjunto, estos enfoques constituyen un modelo terapéutico que honra la totalidad del ser, el cuerpo, la mente, el alma y la existencia.